Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio en el cual nos encontramos adelantando las noticias. Mi nombre es Walter Brown y como todos estamos expectantes respecto de lo que va a venir, porque entramos ya a mirar el reloj minuto a minuto, lo que nos está faltando para llegar a la hora señalada, a la hora de las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el próximo 26 de octubre. Y con un escenario que ha ido modificándose abruptamente semana a semana a partir de lo que fue el avance político de la oposición en el Congreso, los problemas que mostró el gobierno a lo largo de las últimas semanas, con la salida inclusive del primer candidato a legislador en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, como es José Luis Espert y todo el escándalo que conllevó eso, la posibilidad de finalmente cambiar el orden de la lista y tenerlo a Diego Santilli así como primero, pero no cambiar la boleta, o sea que aquel que va a ir a votar en la provincia de Buenos Aires en esta elección nacional se va a encontrar con candidatos del oficialismo que no están ni en el orden ni son todos los candidatos que se van a votar. Aparecerá la foto de Espert, no aparecerá la de Santilli, aparecerá Santilli en el tercer lugar. Bueno, una gran confusión es la que lleva al oficialismo a encarar estas elecciones en la provincia de Buenos Aires, claves para su futuro político y económico. ¿Por qué claves? Porque en la provincia se eligen 35 diputados, la mayor cantidad de los 80 y pico que se ponen en juego en estas elecciones, el tercio de la Cámara Baja. Y es allí donde el gobierno necesita sacar un resultado aceptable si quiere pelear a nivel nacional el reparto de bancas. ¿Y por qué es importante eso? Y lo hemos visto, ¿no? Lo que ha ocurrido en el último mes. Sin las bancas necesarias, sin los votos suficientes, ni siquiera el gobierno ha podido sostener vetos a leyes que no estaban de acuerdo con lo que estaba planificando en su programa económico, en su programa político. Es por eso que necesita por lo menos el tercio. Y si quiere avanzar en la siguiente etapa, la etapa de las reformas que plantea Javier Milei para la segunda mitad de su mandato, va a necesitar no solamente tener muchos diputados y muchos senadores, sino también alianzas con gobernadores de la oposición, solidificar su relación con el PRO, modificar la relación de fuerzas para pensar en lo que vendrá económicamente hacia adelante. Un momento económico en el cual la Argentina va a contar con el respaldo de los Estados Unidos, como demostró el reciente encuentro entre Javier Milei y Donald Trump en la Casa Blanca, como mostró el secretario de Tesoro Scott Bessent interviniendo en el mercado cambiario argentino para sostener la política planteada por Caputo respecto del dólar, que no se escape el dólar y que con eso no impacten los precios, que no se vaya la inflación y que no se le complique el programa, por lo menos de acá al 26 de octubre. Después, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene después de las elecciones? Bueno, eso es lo que vamos a analizar hoy con un especialista. ¿Cómo estamos? Y sobre todo, ¿cómo vamos a poder llegar a atravesar este periodo en el cual las elecciones son claves, pero lo que venga hacia adelante mucho más para el futuro de la Argentina? Es nuestra propuesta. Ahora les proponemos que nos acompañen con nuestros anunciantes y después sí, arrancamos con el programa. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Ponerlo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
dicho, vamos a hablar de economía en un escenario netamente político, como es el que nos alcanza hasta las próximas elecciones, apenas dentro de algunos días, el 26 de octubre. Y para hablar de cómo estamos y para tratar de anticiparnos a ver cuáles son las posibilidades hacia adelante para la economía argentina, tengo el gusto de estar en contacto con el economista de Invesco, me refiero al querido Matías Sturt. ¿Cómo te va, Matías? Walter Brown te saluda. ¿Cómo estás? Hola Walter, ¿cómo estás? Muy Gracias. bien, muy bien. Muchas gracias por estar hoy con nosotros y por ver si podemos empezar a analizar el estado en el cual la Argentina llega, ¿no?, a estas elecciones de medio término después de 2 años de gobierno de Javier Milei. ¿Cómo estás viendo a la economía argentina? Bueno, creo que si uno tuviera que resumirlo para arrancar la charla, llegamos con una economía bastante más tranquila desde el punto de vista de la nominalidad de la economía, de esos problemas elementales que teníamos en diciembre de 2023, de inflación muy alta, desorden de precios relativos muy pronunciados y un esquema cambiario con una brecha que hacía inminente, digamos, una devaluación. Eso medianamente hoy está bastante más controlado y estamos con cierta estabilidad nominal, pero desde el punto de vista real empiezan a aparecer algunos problemas, básicamente una actividad económica que después de caerse fuerte el año pasado en el primer semestre, empezó un proceso de recuperación, pero ese proceso de recuperación se interrumpió en febrero de este año y ya llevamos 7, 8 meses de estancamiento y leve caída. Entonces el gobierno llega a ponerse a prueba, por así decirlo de nuevo, frente al electorado, con una actividad económica con un estado en el cual le puede ofrecer menor inflación, pero no le puede ofrecer un nivel de actividad pujante o vibrante que haga sentir a la gente que ya ha recuperado su nivel de consumo, su estándar de vida, o que no le dé temor respecto de su estabilidad laboral, que son hoy como las preocupaciones que empiezan a aparecer. Durante este tiempo y pensando en lo que señalás, ¿no?, el nivel de actividad y la inflación, etcétera, todo estuvo cruzado por, bueno, cuál era el nivel del dólar, ¿no?, en la economía argentina en este esquema que ha planteado el gobierno de bandas cambiarias y cómo sostenerlo dentro de las bandas y cómo eso ha impactado. Observaba precisamente en las últimas horas cómo las tasas se fueron muy para arriba, ¿no?, y eso evidentemente puede llegar a impactar en el nivel de actividad que, como bien señalás, venís viendo a lo largo del año, empezó por lo menos a estancarse, ¿no?, sino a retroceder un poco. Bueno, eso ya impactó en la economía y ya está impactando porque las tasas, si bien habían bajado un poquito en los últimos 15 días desde el anuncio de Estados Unidos y el apoyo de Bessent y demás, y hoy están volviendo a subir, pero no olvidemos que el mayor tema con las tasas de interés estuvo allá por el mes de julio-agosto, después del desarme desordenado de las LEFIs, y eso se notó claramente en la desaceleración y la contracción del crédito en pesos, del crédito al sector privado en pesos, que había sido uno de los drivers de la recuperación económica de la que hablábamos recién. Cuando uno ve cómo a mitad del año pasado la actividad empieza a despegar de nuevo, muchos sectores tenían que ver, por ejemplo, con sectores de bienes durables, el mercado inmobiliario a través del crédito hipotecario, el patentamiento de autos y de motos a través del crédito prendario, el mercado o la comercialización de electrodomésticos, de bienes durables en general, todo muy apalancado en el crédito. En agosto el crédito se detuvo por completo y en septiembre cayó 2% respecto de los valores del mes previo. Entonces ya estamos viendo ahí una contracción del crédito. Yo creo que ahora esta nueva ronda de suba de tasas casi que no va a llegar a volver a pegar, digamos, en el nivel de actividad de acá hasta las elecciones, porque tenemos 10 días por delante, digamos, los mecanismos de impacto en el nivel de actividad no son tan rápidos. Pero sí me parece que en realidad nos están hablando de otra cosa, nos están hablando de cuál es el nivel de tasa de interés necesaria en términos nominales si queremos que el tipo de cambio se encuentre en estos niveles. Vos fíjate, Walter, que logramos más o menos volver a tasas razonables o tasas más bajas solo en los momentos en los cuales el tipo de cambio estuvo en el techo de la banda o cerca del techo de la banda. Es decir, hay como una especie de equilibrio cambiario y financiero que implica que si vos querés tener un tipo de cambio muy bajo, tenés que tener las tasas muy altas y que solo te permite ir a tasas más normales cuando permitís que el tipo de cambio suba. Como de acá a las elecciones el gobierno va a intentar hacer todo lo posible para mantener esta estabilidad cambiaria parcial y transitoria desde mi punto de vista,
creo que el tema de las tasas de interés va a seguir siendo un instrumento o una herramienta del gobierno de acá hasta el 26 de octubre. Lo mencionaste al secretario del Tesoro, Scott Bessent, y bueno, la decisión del gobierno de Estados Unidos de apoyar a la administración de Milei con lo que sea necesario, ¿no? Y entre eso fue, por ejemplo, la intervención en el mercado de cambios con la idea de vender sus dólares y quedarse con algunos pesos. Eso hizo bajar un poco la cotización del dólar. Y lo tenés a Bessent diciendo que, bueno, que fue un negocio en realidad porque veían que, al contrario, que la tendencia iba a ser favorable para la moneda argentina. ¿Cuál es la realidad de todo esto? ¿El dólar se está sosteniendo como puede hasta las elecciones y después debería subir, debería bajar como proyecta Bessent? ¿En qué lugar se encuentra a la hora de mirar, y sé que ustedes lo hacen mucho en la consultora, los precios relativos? ¿El dólar está caro o está barato? Nosotros cuando hacemos tanto un análisis de flujos como un análisis de stocks, es decir, si vemos por un lado cómo le da a la Argentina la balanza de pagos cuando uno tiene en cuenta que no tenemos acceso al crédito y que la cuenta corriente no es solo la exportación y la importación de bienes, sino también la de servicios y el pago de rentas. Por ese lado, y también cuando hacemos un análisis de stocks y miramos cómo están las reservas del Banco Central, particularmente las reservas netas, creemos que el tipo de cambio de equilibrio de la economía argentina está más alto que el techo de la banda y por lo tanto creemos incluso que el fondo tiene esa visión, aunque no lo pueda decir abiertamente. Cuando uno analiza algunos documentos previos al último acuerdo del fondo y la Argentina, lo que el fondo podría pensar como un centro de la banda es lo que hoy es el techo de una banda. Entonces creo que hay indicios por distintos lugares. Y me parece a mí que incluso Bessent y Estados Unidos lo sabe, son bastante más proclives a la flotación libre en países como Latinoamérica que lo que podríamos pensar de décadas anteriores, donde eran más pro tipo de cambio fijo. Así que nosotros creemos que después del 26 de octubre se viene un nuevo esquema cambiario, probablemente o eliminando las bandas o estableciendo nuevas bandas en niveles superiores que le permitan al tipo de cambio realmente flotar y no una flotación tan maniatada como la que tenemos hoy, porque en cuanto vemos que el tipo de cambio empieza a flotar, automáticamente el gobierno empieza a vender dólares o sube las tasas o baja las retenciones a cero para apurar una liquidación o tiene que salir a pedirle dólares al Tesoro americano. Digo, claramente la flotación que se inauguró en abril es una flotación que está auxiliada por todas partes por un montón de otros mecanismos y herramientas heterodoxas, si quisiéramos llamarlas de esa manera, que creo que después del 26 de octubre, sea cual sea el resultado, esto me parece que es importante, yo no creo que esto dependa de cuál sea el resultado electoral y de que si a Milei le va bien tenemos un dólar o si a Milei le va mal tenemos otro. Claramente, si le va muy mal, el tipo de cambio va a intentar experimentar una especie de overshooting porque va a sobreexagerar por la desconfianza de lo que puede ser la otra alternativa política, pero aún con un Milei yéndole bien en las elecciones, el tipo de cambio de equilibrio, dado el mercado laboral que tenemos, dada la productividad, dada la infraestructura, dado todas las condiciones actuales, dado el sistema tributario que básicamente, excluyendo el impuesto país, sigue siendo el mismo que hace 2 años atrás, Argentina necesita un tipo de cambio más alto para equilibrar sus cuentas públicas. ¿Y eso qué implicaría para el resto de la economía? ¿Una inflación un poco más alta? ¿Qué pasaría con la actividad? ¿Cómo proyectas eso? Mira, yo creo que siempre que se habla de que el tipo de cambio tiene que estar un poco más alto o que se habla de devaluación, el primer temor que surge es el del contagio de ese movimiento cambiario al sistema de precios en pesos, ¿no? A cuánto eso puede acelerar la inflación. Ahí me parece a mí que hay datos para ser optimistas, porque desde que implementamos el esquema de bandas en abril, nosotros estamos viendo que el tipo de cambio todos los meses se movió por arriba de la inflación, algo que no pasaba antes. Antes siempre la inflación era mayor que el aumento del tipo de cambio y por lo tanto el tipo de cambio real se iba atrasando. Hoy pasa lo contrario y el tipo de cambio real está mejorando. Entonces, por distintas condiciones creemos que el pass-through está mucho más reducido o disminuido. No vamos a decir con eso que haya desaparecido, pero sí que el impacto va a ser menor. Y dado eso, el temor de que una devaluación sea muy contractiva porque afecta mucho el poder de compra interno de los consumidores locales de la Argentina, me parece que tiene un peso un poco más chico o más bajo que lo que ha sabido tener en otros momentos de la historia. En primer lugar eso. Y en segundo lugar,
Creemos que hay muchos sectores, cuando uno se pone a ver más, baja de la macro a la micro y se pone a analizar más en detalle algunas ramas de la actividad. Algunos sectores creemos nosotros que están teniendo un nivel de actividad más bajo que el que tendrían con un tipo de cambio un poco más alto. Cuando vemos la construcción, cuando vemos algunos sectores industriales, cuando vemos toda la actividad comercial de las provincias y ciudades limítrofes con otros países de la región que están viendo el efecto migratorio inverso del que veíamos en el 2023, cuando vemos actividad del turismo, hotelería, gastronomía, hay un montón de sectores que con un tipo de cambio más alto van a poder tener un nivel de actividad mayor. Entonces, a diferencia de lo que típicamente pensamos que una devaluación necesariamente es contractiva o es muy contractiva, creo que podemos ir a algo un poco más neutro dadas las condiciones actuales en las que se va a desarrollar este reacomodamiento cambiario. ¿Y cómo anotás estos anuncios de inversiones que empiezan a llegar a partir precisamente de, creo que el acercamiento de Argentina con el gobierno de Estados Unidos? Bueno, el más cercano que tenemos es el de OpenAI en el sur, ¿no? La posibilidad de invertir 25.000 millones de dólares en todo el negocio de la inteligencia artificial. ¿Crees que eso puede llegar a dinamizar un poco la economía hacia adelante o son recién anuncios que se tienen que trasladar a lo largo del tiempo? ¿Qué 2026 te imaginás que nos espera? A ver, en lo estructural Argentina necesita un shock de inversión como quizás ningún otro país de la región. Tenemos una tasa de inversión desde hace más de una década que no llega ni siquiera a cubrir la depreciación del capital, o sea que tenemos un capital per cápita cada vez más bajo. No vamos a poder crecer sostenidamente hasta que no tengamos esas condiciones y ese shock de inversión. Y ahí están desde los anuncios que se empezaron a hacer ahora desde el acuerdo con Estados Unidos hasta los anuncios que se hacen en el esquema del RIGI. Si no recuerdo mal, en el día de ayer se volvió a aprobar un nuevo proyecto minero por 2.500 millones de dólares aproximadamente. La verdad es que los anuncios son todos muy positivos y que le permiten tener optimismo a uno respecto al futuro. Dicho eso, como siempre, los anuncios se tienen que materializar. Yo recuerdo la cantidad de anuncios de inversión. De hecho, me acuerdo, creo que en el Ministerio de Economía de 2016-2017 con el gobierno de Macri había un contador de anuncios de inversiones y eran miles y miles de dólares, de millones de dólares que después del 2017 y de todo lo que pasó después no se concretaron. Entonces, es mejor que haya anuncios a que no haya nada, porque evidentemente significa que Argentina despierta al menos un interés para empezar a mirar al país y a ser analizado, pero Argentina tiene un historial tan malo en haber maltratado a las inversiones internacionales que creo que nos va a costar mucha reputación y mucho tiempo de reconstrucción de esa reputación para que esas inversiones se materialicen. Sí, me acuerdo, ¿no? La famosa lluvia de inversiones, ¿no? La que se esperaba en su momento y no llegó. Y te pregunto respecto de esto último que señalaste, si tiene que ver precisamente lo político también en esto, ¿no? En la posibilidad de que se extienda o no se extienda determinado proyecto con el cual el inversor puede estar de acuerdo o puede sentirse más seguro para poder decidir llegar a la Argentina y volcar sus inversiones, ¿no? Mirá, yo ahí claramente que lo político tiene mucho que ver y más en Argentina. A mí lo que me genera preocupación no es tanto el resultado del gobierno, del oficialismo, porque uno tampoco podría creer que para que haya inversión en Argentina tenga que gobernar siempre determinado partido, determinada coalición. El problema que tenemos nosotros, para mí, es que exista un sector con mucho poder en Argentina que tenga una visión tan anti-inversión. O sea, si acá estaríamos hablando de que estamos entre que nos gobierna 4 años Milei o nos gobierna 4 años, como hablábamos recién, algo parecido a lo que fue el gobierno de Macri, nadie estaría dudando en venir a invertir a la Argentina. Claro. El problema es que exista un poder político que hoy tiene 104 diputados, tiene casi 30 senadores y que ha gobernado la mayor parte del tiempo en Argentina, que al día de hoy siguen negando elementos básicos del equilibrio económico y de las reglas de juego de una economía de mercado y capitalista, como es el espacio que todavía lidera y que todavía digo y que lidera en los últimos 20 años a todo el sector del peronismo. Me parece que es eso lo que ahuyenta a la inversión y lo que asusta a la inversión, y no tanto si Milei va a tener una reelección o no. Digo, si hubiera una opción pro mercado, con un montón de diferencias respecto de cuánto tamaño tiene que tener el Estado o no, de si tenemos que ser un poquito más de derecha, un poquito más de izquierda, pero que tenga racionalidad macroeconómica, las dudas que hay sobre la Argentina no existirían.
Sí, ¿no? Establecer políticas de Estado también. Hemos visto ejemplos en países muy cercanos, importantes, inclusive en Brasil, ¿no? Donde se ha cambiado de color político y sin embargo hay políticas que se mantuvieron y las inversiones no se fueron, al contrario. No hay ningún caso, quizás hoy solo con Colombia podemos considerarlo, pero en el resto de Latinoamérica no hay ningún caso de sus espacios de izquierda Sí. que generen el nivel de temor que generan en la inversión internacional como en la Argentina. Digo, la izquierda de toda la región entendió la importancia del equilibrio presupuestario, de la independencia del Banco Central, de la importancia de no trabar las exportaciones ni las importaciones, o sea, de tener una especie de libre comercio relativamente fluido con el resto del mundo, de mantener precios relativos en orden, que los precios de los servicios públicos reflejen los costos de proveer esos servicios. Digo, cosas que uno aprende en la licenciatura en economía, no es que hay que tener un doctorado para entender esto. Y la izquierda, si queremos llamarla así, desde la Argentina, o pongámosle el nombre que le pongamos, no respeta estos principios básicos. Y ese es el riesgo político de la Argentina. No tanto si Milei sigue o no sigue gobernando. Y en función de la posibilidad de crecer y de generar empleo, ¿crees que las reformas que se están planteando son necesarias? La reforma del mercado laboral, la reforma tributaria, para poder avanzar precisamente en la llegada de inversiones y la creación de más empleo. Mirá, que hay que hacer reformas, las famosas reformas estructurales, es indudable. Lo que sí es que hoy no conocemos, sinceramente, si vos me preguntas a mí, qué es lo que el gobierno está pensando en términos de reforma laboral, Claro. no lo sé. ¿Y qué es lo que está pensando en términos de reforma tributaria? Por lo que me he ido enterando, medio que van cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, no es lo mismo lo que pensaban hace un tiempo que lo que piensan hoy. Yo creo que las reformas son necesarias. Ojo que siempre está el riesgo de que cuando se abre la oportunidad hagamos una mala reforma. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que el día que se abra la oportunidad histórica de hacer una reforma tributaria, una reforma laboral, una reforma del sistema previsional, que son, creo yo, los tres inevitables que tiene que hacer la Argentina, que hagamos una buena reforma de todas esas aristas del gobierno. Sí, te planteo particularmente el tema impositivo, porque en esta discusión, ¿no?, de que si el dólar está barato, de que si el dólar está caro, entra la competitividad, ¿no? Y algunos sectores lo plantean desde el punto de vista del tipo de cambio y el gobierno te dice, bueno, no, tiene que ser desde el lado de los impuestos, ¿no?, de bajar impuestos para poder generar una mejor competitividad de las industrias argentinas. El punto es precisamente, ¿no?, cuál es esa letra chica que se tenga que definir para precisamente ser competitivo y poder llevar los productos al resto del mundo, ¿no? Ese es un punto. Cuando uno analiza la competitividad de cualquier país del mundo, está lo impositivo, está la infraestructura, están los acuerdos comerciales que se tienen con el resto del mundo, está el capital humano, los costos regulatorios. Lo impositivo claramente es muy importante, hay un montón de otras cosas. Ahora, dicho eso, creo que hoy la discusión es medio rara por momentos en Argentina porque el gobierno te dice, no tenemos que devaluar porque la competitividad hay que buscarla acá, acá y acá. Está perfecto, pero hasta que no la busques en todos esos lugares, porque no hiciste todavía una reforma tributaria, no hiciste una reforma laboral, no tenés mejor infraestructura que hace 2 años, de hecho tenés peor infraestructura porque las rutas están peor hoy que hace 2 años. Si no hiciste todo eso, ¿por qué le pedís al sector privado que pueda, con las mismas condiciones que en el 2023, o casi las mismas para no ser del todo injustos, poder salir a competir al mundo con un tipo de cambio en estos niveles? Claro. Entonces, quizás el tipo de cambio Argentina puede ser más cara en dólares cuando tenga todo eso hecho. Hasta que no tenga todo eso hecho, el equilibrio externo de la Argentina te va a seguir pidiendo algún esquema cambiario un poco más flexible. Ahora, ¿y crees que todo eso tiene que estar en manos del sector privado, como plantea el gobierno, o el Estado es necesario? Me refiero, por ejemplo, horas de infraestructura, ¿no?, que señalamos para ser competitivos. Mirá, a mí la verdad es que lo que más me importa es que esas obras se hagan. Cómo las consiga hacer el gobierno está en un segundo orden. Lo que sí me parece es que mientras tengamos un riesgo país en estos niveles, el costo del financiamiento del sector privado, digamos, Claro. Ningún análisis de viabilidad de proyectos de inversión te va a dar positivo con un riesgo. Exactamente, ¿no? El tema del costo, ¿no?, que tiene tener créditos tan altos son los que te impiden. Si no viene la privada, no hay nadie haciendo. Sí, ahí te estamos teniendo algún problemita con el cierre de la entrevista, pero bueno,
Ya nos estábamos yendo, se nos cortó un poquito el audio al final, Matías, pero nada. Okay. Lo que señalábamos era esto, ¿no? Digo, los costos altos encarecen el financiamiento también para complicar también la posibilidad de hacer obras, ¿no? Lo que señalabas. Exactamente. Matías, gracias por estos minutos, gracias por acompañarnos, por ayudarnos a entender un poquito lo que está pasando. Seguramente vamos a seguir charlando porque la economía es el tema en Argentina históricamente y también hoy Argentina es tema en el mundo a partir de la visita del presidente a los Estados Unidos y las posibilidades de empezar a plantearnos cómo será el programa económico después de las elecciones. Así que muchísimas gracias por la compañía. Gracias a vos, Walter. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Matías Sturt, economista de la consultora INVEC, nos ayudó a pensar un poquito cómo estamos y a ver hacia dónde iremos. Lo vamos a seguir analizando aquí semana a semana, como hacemos habitualmente en nuestro programa, adelantando las noticias. Gracias por la compañía. Nos reencontramos en 7 días. Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. Arba, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. Poner lo mejor a tu auto es poner Infinia Turbo Clean, porque limpia, cuida y restaura el motor, extendiendo su vida útil. Una tecnología diseñada para que tu auto funcione siempre como el primer día. Poner Infinia Turbo Clean es poner mucho más que combustible, es poner siempre lo mejor. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Se sumaron 900 nuevos policías para aumentar el patrullaje en las calles. Se incorporó más tecnología con chalecos de última generación y armas Taser y Birna de baja letalidad. Además, hay más cámaras conectadas a los centros de monitoreo para que la ciudad sea cada vez más segura. Buenos Aires Ciudad.